Este video es la continuación del video anterior en donde aplicamos el patrón repositorio a este CRUD de usuario. Y ahora vamos a hacer de cuenta que nuestra aplicación de tener cientos de usuarios pasamos a tener miles. Y esto hace de que si nosotros no estamos preparados para soportarlo, nuestra aplicación va a empezar a demorar cada vez más, que ya es bastante malo, pero luego va a empezar a fallar. Por lo que nos convendría implementar alguna estrategia de caché, donde esta es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad, donde su principal objetivo es aumentar el desempeño de la recuperación de los datos y no estar accediendo a la capa que está por debajo, que sería la base de datos principal, que siempre es más lenta. Otra cuestión a tener en cuenta es que en la memoria caché se guarda un subconjunto de datos que normalmente son temporales, y esta es otra de las diferencias con las bases de datos que guardan los datos completos que necesitamos en el sistema y estos son duraderos en el tiempo. Y por último, el almacenamiento caché nos permite reutilizar de forma eficaz los datos que nosotros recuperamos hasta que nosotros eliminemos, actualicemos o guardemos algo nuevo, entonces ahí es nosotros cuando debemos actualizar los datos que tenemos en caché. Ahora si vemos un diagrama de un sistema que implementa caché, tenemos lo siguiente. Lo primero es el request que llega del usuario hacia la aplicación. Ahí hay que verificar si existen esos datos en la memoria caché. Si esos datos existen, directamente se reutilizan y si no, se van a buscar esos datos a la base de datos principal. Ahí la aplicación obtiene esos datos y ahí quedaría o eliminar la caché existente o actualizarla para poder utilizar esos datos en un futuro. Ahora bien, al tener en cuenta cuestiones de cómo se debe proporcionar un buen desempeño a los clientes o cómo escalar para mejorar el aumento de cargas, no solo nos hace desarrolladores, sino también diseñadores de datos de sistemas, ya que para el cliente todo esto es transparente y no tiene idea de lo que se está usando ni cómo. Entonces, cuando decidimos agregar algo como en este caso el caché, debemos buscar siempre la mejor solución posible. Y yo creo que una de las mejores alternativas es aplicar el patrón decorador, que asigna responsabilidades a un objeto dinámicamente como alternativa flexible a la herencia cuando queremos extender alguna funcionalidad. La gran ventaja de este patrón es que podemos añadir comportamiento a los objetos de una clase sin tener que agregarlo a la clase que pertenece. En nuestro caso sería que tenemos el repositorio para devolver a todos los usuarios desde el controlador, y en la mayoría de los casos la lógica de caché se agrega o en el repositorio o en el controlador, pero nosotros vamos a agregar un objeto caché que sería el decorador y va a envolver al repositorio que ya tenemos. Si vemos esto en el diagrama, tenemos una interfaz componente que define los métodos que van a ser usados por el componente concreto y el decorador. De esta forma, nos aseguramos que implementando la interfaz componente van a utilizar los mismos métodos. Y a su vez, la clase decorador tiene una instancia del componente concreto. Y por último, tenemos el decorador concreto, que estas son las clases que decoran el componente al agregarle comportamiento. Bajando un poco más a la práctica todo esto, en la interfaz componente vamos a tener el Base Repository Interface, donde tenemos todos los métodos en común para todos los repositorios, y si no también podemos tener interfaces específicas, como ser el caso del User Repository Interface, que tiene un método que es propio para esa clase. En el componente concreto vamos a tener el Base Repository, o si tenemos repositorios específicos, como el caso del User Repository, también lo vamos a tener. Y estos son los componentes que nosotros vamos a agregar funcionalidades. La clase decorador va a ser el Base Caché y es una clase abstracta porque de esta forma, al implementar la interfaz, no tenemos que hacer la implementación de los métodos dentro del Base Caché, sino de los decoradores concretos, que sería uno por cada repositorio específico. En nuestro caso tendríamos un User Caché, que va a envolver el User Repository agregándole un nuevo comportamiento. Así que ahora vamos al código y vamos a agregar caché al CRUD de usuario. Para este video hay un par de modificaciones que se hicieron con respecto al video anterior, que fue el del patrón repositorio. Lo primero es la modificación del seeder de usuarios, donde ahora se van a precargar 30.000 usuarios. Así vemos la diferencia entre usar la base de datos y usar la caché. Como segundo, vamos a usar Redis, que es un motor de base de datos en memoria, y si no estás usando Docker, vas a necesitar instalar Redis en tu computadora dependiendo del sistema operativo. Acá yo estoy usando Docker, en donde tenemos un Docker Compose y un Dockerfile. En el Docker Compose tenemos el contenedor de PHP, Nginx, el de Postgres y el de Redis. Si vemos, el nombre del contenedor se llama Decorator Redis. Eso hay que agregar en el .m, en donde dice Redis Host, y luego en el caché driver tenemos que especificar que queremos que sea Redis. Y por último, nos falta agregar el paquete que utiliza Laravel, que es predis, y es copiando este comando directamente en la consola. Pero yo voy a saltarme este paso porque ya lo tengo instalado. Si vamos al Dockerfile, vamos a ver que tenemos la imagen de PHP en su versión 7.4, las dependencias de Laravel y la base de datos, que en este caso es Postgres.
Si todavía no tenés muchos conocimientos de Docker, no te preocupes porque tenemos un archivo setup-local.sh que tiene todo lo necesario para levantar la aplicación y comenzar a usarla. Y después tenemos un start-local.sh que es para iniciar la aplicación cada vez que queremos usarla. Todo esto que les estuve comentando lo van a encontrar en el README especificados por pasos. Primero desde la clonación del proyecto hasta después usar el setup-local.sh y finalmente las ramas, donde tenemos la rama para el patrón repositorio y la rama para el patrón decorador, que es el que estamos usando ahora. Así que vamos a cerrar todas las pestañas y vamos a comenzar a aplicar el patrón decorador. Primero vamos a crear la interfaz base para el repositorio base. Para eso vamos a App, creamos una carpeta Contracts y dentro el archivo Base Repository Interface. Le cambiamos Class por Interface y acá vamos a agregar todos los métodos que tenemos en el repositorio base pero sin su implementación. Ahora vamos al repositorio base e implementamos esta interfaz. De esta forma, si nosotros eliminamos un método, nos va a saltar una advertencia de que lo necesitamos. Lo agregamos de nuevo y una vez que tenemos la interfaz implementada en el repositorio, vamos a crear la caché. Para eso vamos a App y creamos una carpeta caché y dentro un archivo base caché. Esta va a ser una clase abstracta que va a implementar la interfaz que acabamos de crear. Y tiene que ser abstracta porque de esa forma no nos vemos obligados a implementar los métodos de la interfaz en esta clase. Si eliminamos el abstract, vamos a ver que nos tira una recomendación para que agreguemos todos los métodos de la interfaz, cosa que de la otra forma no es necesario y van a hacer la implementación de los métodos a aquellas clases que extiendan de base caché. Ahora vamos a agregar el constructor donde el primer parámetro va a ser el base repository, que este va a ser el componente que va a ser envuelto por el caché, y el segundo va a ser la key con la que vamos a guardar los datos en el caché. Agregamos las variables y la cambiamos a protegida para que la puedan hacer uso aquellas clases que extiendan de base caché. Ahora asignamos a una variable la instancia del facade caché, que este nos va a permitir guardar los datos en Redis. Y también lo cambiamos a protegido. Y por último tenemos el TTL, que es el tiempo expresado en segundos que nosotros queremos que duren los datos en caché. Ahora yo puse un número random, que es aproximadamente 10 días, pero eso va a depender de la aplicación. Ahora que ya tenemos el base caché, vamos a crear el user caché. Esta clase va a extender de base caché y como vemos nos tira una advertencia para que hagamos la implementación de todos los métodos que definimos en la interfaz. Ahora agregamos el constructor donde vamos a recibir el user repository y lo vamos a pasar por medio del constructor padre junto con la key al base caché. A la key vamos a llamarle user y ahora vamos a hacer la implementación de cada uno de los métodos. Como primer paso vamos a usar la variable que definimos en base caché y vamos a llamar a cada uno de los métodos que definimos en el user repository. Y vamos a retornar en cada uno. Ahora lo que debemos hacer es, cuando llamemos al método al para recuperar todos los usuarios, la primera vez los vamos a traer de la base de datos, pero la segunda ya la tenemos que traer desde la caché. Luego, cuando guardemos, actualicemos o eliminemos un usuario, debemos eliminar la caché para así repetir de nuevo el proceso, llamar al método al, traer los datos actualizados de la base de datos y desde el siguiente request ya volver a usar la caché. Para guardar los datos en caché, el facade de Laravel tiene el método remember, donde el primer parámetro va a ser la key, el segundo va a ser el tiempo que definimos en el TTL y el tercero es un callback. Y ahora dentro del callback agregamos el llamado al repositorio. Entonces, cuando solicitemos los usuarios a este método, el método remember va a buscar si existen los datos para la clave user. En caso de que no existan, los va a traer desde el repositorio y para un segundo request ya van a existir, entonces ahí se van a devolver desde la caché. Para el método get no es necesario que hagamos nada, ya que este método devuelve solamente un usuario, pero para el método save y para el método delete vamos a utilizar el método forget, donde le pasamos la clave de los datos que queremos eliminar. Ahora vamos al controlador y cambiamos el user repository por user caché. El nombre de la variable por ahora la dejamos igual. Y ahora en el método index vamos a medir el tiempo que nos tarda traer los datos expresados en microsegundos. Vamos a hacer el primer request todavía sin tener estos datos en caché. Ahí vemos que demoró 1.16 microsegundos. Ahora vamos a volver a pedir los datos. Y ahí vemos cómo bajó más de la mitad del tiempo. Ahora vamos a eliminar un usuario para comprobar que elimina la caché. Vamos a borrar el usuario con ID 1 y ahora volvemos a hacer el request. Ahí vemos cómo volvió a subir el tiempo y si vemos el usuario con ID 1 fue eliminado. Ahora vamos a hacer otro request
y volvió a bajar nuevamente a la mitad del tiempo. Ahora vamos al user caché y vamos a refactorizar el método forget que los tenemos repetidos en los dos métodos. Para eso vamos a base caché y vamos a crear un método forget que va a recibir la clave que queremos eliminar. Volvemos al user caché, llamamos a este método y le pasamos la clave. Hasta ahora hicimos la caché de todos los métodos en común que pueden llegar a tener todos los repositorios. Pero si vamos al user repository, tenemos este método en particular que pertenece a este repositorio y no van a tener otros. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer el caché de este? Para eso vamos a contracts y vamos a crear un user repository interface. Agregamos el método. Ahora que lo tenemos, volvemos al user repository e implementamos esta interfaz. Y ahora hacemos la implementación de esta interfaz en user caché. Ahí nos tira la advertencia de que tenemos que agregar este método y ahora vamos a hacer su implementación. Vamos a retornar this caché, llamamos al método remember y la clave no puede ser igual que la del método al, si no estaríamos trayendo la información incorrecta. Así que podemos pasarle la clave y concatenarle algo relacionado al método. Luego le pasamos el TTL y después llamamos a la función para llamar al repositorio. Ahora vamos a ver que al llamar nos va a decir que ese método no existe en el repositorio. Esto es porque en el base caché nosotros hacemos uso del base repository cuando nosotros tenemos que tener la posibilidad de recibir cualquier repositorio que nosotros querramos. Entonces cambiamos el base repository por un tipo objeto. Si volvemos al user caché, ya vemos que nos acepta el método y ahora nos queda pasarle la variable que recibimos por parámetro. De esta forma vimos cómo podemos implementar tanto métodos en común que van a usar todos los repositorios como métodos específicos que lo va a usar solamente un repositorio en particular. Lo último que nos está faltando es hacer más dinámico el llamado al repositorio o a la caché. Si vamos al user controller, nosotros para llamar al repositorio o a la caché debemos cambiar la clase que recibimos en el constructor, pero esto lo podemos dejar fijo llamando la interfaz del usuario. Y después vamos al app service providers que está dentro de la carpeta app providers y vamos a hacer un binding entre la interfaz del usuario y la clase que nosotros querramos usar, ya sea el user repository o el user caché. Y de esta forma vimos cómo con el patrón decorador podemos agregar comportamiento a una clase sin estar modificando la clase ya existente. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, y si te gustó y realmente te sirvió, considera dejar tu like, suscribirte y si quieres activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo sobre patrones de diseño y otros temas. Sin mucho más que agregar, dejo en la caja de descripciones el link hacia el repositorio y nos vemos en el próximo video.